Hola, ¿qué tal, padres y familias? Bienvenidos a su programa Conectando Familias. Soy Angélica Benítez, educadora en el Condado de San Diego, California, con más de 16 años sirviendo a escuelas primarias y les doy la bienvenida. Conmigo tenemos a Diana Baena Coronel. Diana. Hola, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Diana Baena Coronel, administradora de programas en el Departamento de Educación y Participación Comunitaria en la Universidad de California, San Diego. Y estoy encantada de estar aquí contigo, Angélica, y con ustedes. Y hoy estamos muy contentas porque es nuestra primera grabación con UCTV, así que estamos muy emocionadas de poder colaborar y poder traer temas educativos a nuestras familias latinas. Y para nuestro primer segmento nos enfocaremos en el tema de cómo crear un lector, tips para sus hijos, para que sus hijos desarrollen el amor a la lectura en su hogar. Entonces empezamos. Sabemos que la lectura es fundamental para el éxito en la vida. La lectura fomenta el desarrollo saludable del cerebro, las relaciones sociales y la inclusividad de la comunidad en general. Y claro, la lectura está en todo lo académico y en todas las materias. La lectura da mayor función cognitiva, fomenta habilidades de la memoria y desarrolla el vocabulario académico. Si, como padres, queremos criar a un lector que prospere y progrese en sus habilidades de lectura, necesitamos fomentar la lectura de nuestros hijos desde una edad temprana. Nosotros como padres somos los maestros más importantes en la educación de nuestros hijos. Entonces, con nuestro apoyo, con nuestra guianza y motivación, triunfaremos en crear un lector que ame la lectura y a la vez apreciar y valorar el tiempo que les dedicamos como padres a nuestros hijos. Y hablando de dedicarles a nuestros hijos tiempo con su aprendizaje, esto fue muy evidente durante los cierres de las escuelas por causa de la pandemia. Nuestros padres, nuestros abuelos, tíos, guardianes, todos nos enfocamos en la educación de nuestros hijos. Y claro, la lectura continuó en nuestros hogares. Y también me gustaría recalcar el gran beneficio que tiene la lectura durante tiempos difíciles, ya que hemos vivido más de un año, casi ya 2 años, de incertidumbre. ¿Sabía usted que leer reduce el estrés y la ansiedad? Cuando una persona lee, la respiración se calma y la mente se enfoca en el texto y nos olvidamos por esos momentos de los pensamientos negativos. Así que, si usted o su hijo padece de ansiedad o estrés, especialmente en estos tiempos difíciles, ayúdense con un buen libro para leer. Sí, y ahora nos pasamos en proporcionarles algunos hechos sobre la lectura. Como acaba de mencionar Angélica, leer reduce la ansiedad y el estrés. Si leen tan solo 6 minutos al día, reducen el estrés en 68%. Otro hecho es, si crea una biblioteca en su hogar con al menos 20 libros, los niños alcanzan 3 años más de escolaridad que los niños que no tienen libros en casa. Si sus niños leen 20 minutos al día, leerán 1.800.000 palabras al año. Los niños que leen 1 millón de palabras al año se encuentran en el 2% superior de logros de lectura. La lectura es la forma más rápida de desarrollar el vocabulario. También, cuando los niños leen, aprenden de 4.000 a 12.000 palabras al año a través de la lectura. Y por último, cuando dedicamos un espacio divertido a la lectura en nuestro hogar, estamos mandando el mensaje a nuestros hijos que la lectura es importante en nuestra casa. Y así seguimos construyendo el amor a la lectura. Recordemos que como padres somos los modelos para nuestros hijos. Si queremos que nuestros hijos sean lectores proficientes,
Nosotros debemos mostrar cómo se ve un lector y cómo se escucha un buen lector. Así que hay que empezar a escoger nuestros mejores libros. También me gustaría pasar a proveerles con unas recomendaciones a leer con su hijo. La primera, leer en voz alta. Si usted tiene niños pequeños que no sepan leer todavía, invítelos a que lo escuchen a usted leer en voz alta. Si ya tiene lectores, invítelos a que ellos le lean a usted en voz alta, todos los días y a cualquier libro. La práctica en voz alta es muy importante para que los niños se oigan y se corrijan durante su lectura. La siguiente recomendación: presente su propio gusto. Dígale a su hijo por qué le gustan sus libros. Esto le ayudará a que ellos empiecen a preguntarse sobre su propio gusto. La siguiente recomendación: respete las preferencias de su hijo. Déjenlo tener la libertad de elegir, sí, aunque sean libros de insectos. Esto también fomentará el crecimiento al amor por la lectura. La siguiente recomendación: está bien si sus hijos interrumpen. Deje que su hijo haga preguntas, comente o sea juguetón durante la historia. Esto nos dice que están comprendiendo y están comprometidos, enganchados con la lectura o el cuento. Y por último, elija libros diversos. Todos los niños deben encontrar libros que presenten la variedad de tradiciones culturales y estructuras familiares que coexisten en nuestras comunidades. Y como habíamos dicho anteriormente, un espacio dedicado en el hogar es clave. Este espacio puede ser sencillo o elaborado, tan sencillo como en el sofá con una canasta de libros o tan elaborado como lo que vemos en Pinterest con almohadas y lucecitas. Sean creativos y diviértanse al crear este espacio. Otras actividades divertidas que pueden hacer en el hogar y que combinan con la lectura son actividades de arte, como por ejemplo, este libro que se titula El pez arcoíris, que hay una variedad de actividades de arte que se pueden realizar con esta historia. O el libro Dragones y tacos, donde se pueden hacer manualidades divertidas que sus niños pueden jugar. Otros libros que combinan con actividades divertidas son los libros por la autora Laura Numeroff. Algunos de sus libros son Si le das una galleta a un ratón o Si le das un pastelito a un gato. Estos libros se prestan para transferir la historia a su cocina, preparando y horneando galletitas o pastelitos con sus hijos, manteniendo la diversión con la lectura. Hay varios recursos de lectura. Por ejemplo, las escuelas ofrecen aplicaciones y programas como Raskits. Las bibliotecas públicas tienen programas gratuitos como ebook y audiobook, haciendo fácil de tener acceso a la lectura por medio de diferentes plataformas. Durante el año, las librerías también tienen concursos para premiar a nuestros lectores. Por ejemplo, el estudiante tiene que leer 20 libros para ganarse un libro. También hay muchos recursos en el Internet, muy buenos, pero recuerden que tenemos que tener mucho cuidado y ver la credibilidad del programa y que sean apropiados para nuestros niños. Y nuestro mensaje para concluir es de que ustedes como padres o guardianes tienen el poder de cambiar la vida de sus hijos, dedicando el tiempo a la lectura para desarrollar el vocabulario, el lenguaje, desarrollar las habilidades de la comprensión, aprender sobre nuestra diversidad, aprender sobre diferentes culturas y respetar a cada ciudadano del mundo. Con su dedicación a la lectura todos los días, verán que sus hijos amarán el aprendizaje a través de la lectura. Gracias, Diana, por acompañarme en este segmento y esperamos que nos acompañen para el siguiente tema. Gracias a ti, Angélica, y gracias a ustedes por acompañarnos.
Muchísimas gracias otra vez. Ha sido un placer haber compartido este tiempo con ustedes y a ponerse a leer.